Este es un programa de Enquiridion, Melquisedec. Hola amigos, muchas gracias por sintonizar este nuevo podcast sobre el sacerdocio de Melquisedec. Estoy muy emocionado por lo que vamos a ver en los siguientes episodios, pero antes de empezar este episodio quiero dar un repaso muy rápido de lo que hemos estado viendo. Ya hemos hablado acerca del Jardín del Edén, de que este es un cuadro del plan original de Dios para tener comunión con los hombres. Vimos cómo este era un lugar para que el hombre disfrutara y se deleitara con Dios y viceversa, que Dios se deleitara con el hombre. Porque de esta manera el hombre se mezclaba con Dios y podía gobernar la tierra, o sea, ser la expresión de Dios sobre la tierra. También vimos que Adán fue el primer hombre que participó de este sacerdocio y que después de haber pecado enseñó a su descendencia a continuar con este trabajo. Primero a Abel, luego a Set, Enos, Enoc, Noé, hasta llegar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en todos ellos vimos cómo su trabajo fue ministrar a Dios y testificar su nombre en las naciones. Y vimos cómo todos ellos se dedicaron a pastorear ovejas. En el capítulo anterior hablamos de lo que esto implicaba cuando hablamos de Abel. Pero bueno, en este episodio quiero hablar de cómo debía continuar este legado sacerdotal con el pueblo de Israel y cómo el Señor les mostró plenamente lo que implicaba este trabajo en la ley de Moisés. Así que vamos al libro de Éxodo. Aquí en Éxodo, después de que Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Dios habla con Moisés en el capítulo 19 y le dice esto: Dile esto al pueblo de Israel: ustedes vieron lo que pasó con los egipcios y cómo yo los libré de su mano. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y les dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces aquí vemos que antes de que Dios les revelara la ley a todo el pueblo de Israel, antes de mostrarle los mandamientos y todas estas cosas, lo primero que el Señor les revela al pueblo de Israel es su consagración y su identidad como reyes y sacerdotes, porque no debemos olvidar que este es el deseo del corazón de Dios. Antes de ordenarles cualquier mandamiento, el Señor les dijo: yo quiero tener comunión con ustedes, yo quiero que ustedes estén en mi presencia y que gobiernen la tierra a través del sacerdocio. El trabajo del pueblo de Israel era ser sacerdotes según este orden eterno. Y en este versículo vemos que el sacerdocio no era exclusivo de una sola tribu, era el trabajo de todo el pueblo. Ellos debían encargarse de ofrecer holocaustos a Dios, adorar su nombre día y noche. Debían poner el aceite de las lámparas, de lo cual ya hablamos en otro programa llamado El Candelero. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan, porque hay cosas muy interesantes acerca de esto. Pero vemos que también debían participar de los panes de la proposición, ofrecer incienso día y noche. Debían usar una vestimenta especial que representa algo glorioso acerca de la intercesión y la santidad, y también vamos a verlo más adelante. Estaban las ofrendas voluntarias, los sacrificios por el pecado, la ofrenda anual de la expiación. También se encargaban de los juicios o como las cuestiones legales. También se encargaban de inspeccionar la salud del pueblo y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante una por una. Pero todas estas actividades, hermanos, eran las que todo el pueblo de Israel debía ejercer en el tabernáculo de Moisés. Pero si leemos con cuidado, vemos que más adelante los únicos que ejercieron esta labor fueron los hijos de Aarón y los levitas. Ya no era todo el pueblo de Israel. Pero ¿por qué pasó esto? Yo siempre me había preguntado por qué el Señor apartó a los levitas y les dio tantos privilegios y por qué los amó tanto. Y un día el Señor me hizo entender que fue porque solo ellos, de entre todas las tribus de Israel, fueron los únicos que realmente amaron a Dios y lo eligieron por encima de todo. ¿Y dónde vemos esto? En Éxodo capítulo 32. Después de que Dios les había dado la ley por medio de Moisés en el monte, el pueblo de Israel ve que Moisés se tarda en bajar y dicen: bueno, Moisés no viene, se metió a ese monte terrible, rodeado de truenos, de oscuridad y quién sabe qué pasó con él. Vamos a decirle a Aarón que nos haga un Dios que nos guíe. Porque también recordemos, hermanos, que ellos estuvieron 400 años viviendo en un país idólatra, en Egipto, donde adoptaron muchas de sus costumbres
y como estaban habituados a eso, para ellos lo más normal era hacerse un dios, y es cuando hacen el becerro de oro. Entonces Dios ve esto y le dice a Moisés: Moisés, el pueblo se corrompió, los voy a tener que destruir. Pero Moisés intercede por ellos como un sacerdote también, le recuerda sus pactos a Dios que hizo con Abraham y Dios le dice: bueno, está bien, no los voy a matar, pero baja y habla con ellos. Entonces Moisés baja del monte, ve todas sus porquerías que están haciendo, destruye las tablas de la ley para que el juicio no cayera sobre el pueblo y quema el becerro de oro. Y entonces es aquí, hermanos, donde les hace una pregunta que es la clave de todo. Una pregunta súper trascendente y que repercute hasta el milenio y hasta la eternidad. Y es una pregunta que el Señor también nos hace a todos nosotros hoy. Y esa pregunta es: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está a favor de Dios? ¿Quién está a favor de lo que Dios quiere y quién está dispuesto a seguirlo? ¿Quién está dispuesto a abandonar todas sus tradiciones, a abandonar sus ideas, a despojarse de sus dioses y a seguir al Dios que creó los cielos y la tierra? Esta pregunta, hermanos, tiene que retumbar en nuestros corazones, porque la respuesta trasciende a nuestra eternidad. Porque vemos que la única tribu que dijo esto fue la tribu de Leví. Ellos dijeron: nosotros estamos a favor de Jehová. Y dice que Dios les mandó matar a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes que no lo siguieron, y ellos murieron a lo que más amaban por seguir al Señor. Y por eso Dios les concedió este privilegio de habitar y servir en su tabernáculo para siempre, no solo en esta era, sino también en la venidera, porque en el milenio ellos van a seguir teniendo ese lugar y Jehová va a ser su herencia para siempre. Y aquí yo veo dos cosas impresionantes, hermanos. Número 1, esa división entre el pueblo y los sacerdotes levitas que comenzó en ese momento, siguió por muchos siglos más hasta el tiempo de Jesús. Pero la muerte y la resurrección de Cristo rompió con esa división y Jesucristo nos dio acceso una vez más, pero ahora a todo su pueblo, ya no solamente a Israel y a los levitas. Ahora todos somos sacerdotes y reyes para Dios, consagrados como su especial tesoro para ser un reino de sacerdotes como Él lo quiso desde el principio con Israel. Y ellos fueron solamente una sombra del modelo celestial, pero ahora en Cristo nosotros podemos participar de la realidad de ese sacerdocio eterno, ese lugar inaccesible donde solo podía entrar el sumo sacerdote de los hijos de Aarón, porque aunque fueras levita, si no eras descendiente de Aarón no podías entrar al lugar santísimo. Y solo una vez al año y cada 50 años era accesible ese lugar para los sacerdotes. Pero ahora ese lugar es accesible a todos nosotros por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero la segunda cosa que veo también es que aún en este tiempo ese patrón se puede repetir. Porque todos tenemos acceso a ese lugar, pero no todos están dispuestos a dejarlo todo para consagrarse y entrar a él. Todo el pueblo de Israel había sido salvo, pero solo unos pocos dijeron: nosotros estamos por Jehová. Y así pasa ahora, hermanos. Todos los que hemos creído hemos sido salvos, pero no todos dicen: yo estoy por Jehová, yo estoy a favor de mi Dios y estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Esto es a lo que Cristo se refería cuando dijo: el que no dejare padre, madre, hijos, familia, etc., el que no tome su cruz y lo deje todo para seguirme, no es digno de ser mi discípulo. Y lamentablemente así pasa en la iglesia. Puede haber mucho pueblo al que Dios salvó, pero muy pocos sacerdotes que le dijeron sí a Dios y estuvieron dispuestos a dejar tradiciones, sueños, riquezas, familia, reputación o como quieras llamarle a esos becerros de oro, entre comillas. Pero si estamos dispuestos a dejarlo todo y abrazar lo que Dios desea, si estamos dispuestos a abandonar la herencia que podríamos tener en esta tierra, entonces podremos continuar con el legado sacerdotal al que Cristo nos dio acceso, y Dios mismo puede ser nuestra herencia, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y esto es el milenio. Bueno, hermanos, esto es todo por ahora. Gracias por escuchar este podcast, espero que los anime mucho, que los haga reflexionar sobre nuestra labor eterna y sobre nuestra eternidad, porque esto trasciende para siempre, hermanos, no es solamente algo momentáneo. En el próximo capítulo vamos a hablar cómo este sacerdocio del que participaron todos los patriarcas viene de un modelo celestial eterno. Así que estén atentos y ya saben que pueden oírnos en iTunes, en Spotify
Y también coméntenos sus dudas, sus inquietudes, hagan aclaraciones para tener una retroalimentación entre todos nosotros como iglesia. Hasta el próximo capítulo, hermanos, y que la luz de Cristo alumbre sobre todos ustedes. Amén. Este fue un programa de Enquiridion, Melquisedec.